Nuevo episodio de Terapia de Moda. ¿Ya estás filmando? Ya estamos filmando, Tremendo. así que voy a pedir que te presentes. Bueno, mi nombre es Hugo Aníbal Vitali. Nada menos. Porque el nombre es algo muy importante. Tiene todas las subjetividades, todas las, ¿cómo se dice? ¿Qué te parece? De nuestra historia. La historia. De la historia. Toda la emoción de lo que sí. Es el transcurrir de una vida. Y en este caso, ¿tu nombre? Hugo Aníbal. Te explico eso es interesante, porque mi vieja, hay un tema de Alejandro del Prado, no sé si lo conoces. Claro, por supuesto. Que se llama Yo vengo de otro siglo. Es un tipo más grande que yo, pero cantautor interesante. Muy interesante. Profesor de educación física. Sí. El triste interesante. ¿Y qué te acordaste? Pasa esto que en relación a lo que estábamos viendo recién con los discos, sí. Mi nombre es Hugo, porque mi vieja era cantante, ¿viste? Y estaba enamorada de Hugo del Carril. Quizás quien escucha esto no sabe ni quién es, pero fue un gran actor y director de cine, peronista. Iba a decir, seguramente lo habrá escuchado cantar la marcha peronista. Sí. Bueno, pero ha hecho cosas muy hermosas, unas totalmente. Yendo para atrás, cosas que hoy nadie, o sea, es como que está todo invisibilizado. ¿Vos te enterás de ese dato cuándo? Cuando me lo dice mi mamá. Pero vos, cuando te lo dice, ¿vos ya sabías a quién se refería? ¿O tuviste que...? No, yo no sabía. Yo, en una época más, cuando yo ya era más consciente, un día mi mamá habla sobre Hugo del Carril, entonces cuenta en una reunión de un cumpleaños que me había puesto Hugo por Hugo del Carril, ¿viste? Y ahí sí, ya sabía bueno, quién mi era. hijo, el segundo nombre es el de mi padre, que fue músico también, que vos lo conociste. Es más, tocaste con él, todo. Es más, Aníbal. Ya que sacás el tema, yo te quiero dar que esto lo íbamos a hacer al final, pero vamos a hacerlo al principio, porque esto es de 2004 y es como la prueba de cuando tocamos con tu padre. Sí, qué lindo. ¿Me lo puedo llevar? Por supuesto, es para vos, lo preparé y vamos a mostrarlo. Muchas gracias. Acá hay, de alguna manera vos estabas, por supuesto, ¿sí? Porque está muchas personas que son todas muy relacionadas a vos y por el cual también hemos llegado a vos. Eduardo Orlandini, que era muy amigo de papá, y que hay un tango que hizo Edmundo Rivero, como eso de lo que recién vimos ahí, que la letra es de Eduardo Orlandini. Así que... Aguja brava. Aguja brava. Y lo tocamos, con la puñalada. Así que bueno, arrancamos con ese documento. Bueno, fue así. Mi viejo, para no ser menos, quería tener protagonismo sobre mí. Entonces me pusieron Aníbal, el segundo nombre. Y lo mismo después yo repetí, porque viste que a veces las cosas se van repitiendo. Digamos, esos mandatos extraños con los nombres también. Con los que venimos, viste. Bueno, y yo le puse Hugo a mi hijo. Mi hijo ahora no le guste si se hace llamar H. Claro. Así que está bueno, esas son cosas erráticas que uno hace y que debe romper. O sea, lo que viene no debe ser así, ¿viste? Sí, bueno, pero está bueno que él se haya cambiado su nombre, ¿no? Se haga llamar. Sí. Porque es una manera de romper. Es como tomar una posición de cosas, ¿viste? Que realmente yo no estoy muy de acuerdo. Y acá el nombre tuyo también es como te llaman, porque no te llaman muchos por el nombre, sino por el sobrenombre. Bueno, a mí ese sobrenombre Chibón, me dicen. Eso fue una historia que pasó así. Había un músico acá con el que yo tenía relación, que éramos amigos, que era Ramiro Musoto, que falleció, un gran músico que hizo toda su carrera en Brasil. Un día bajando unos equipos en el Club Liniers, que había un grupo que se llamaba Mate, que él tenía, yo lo estaba ayudando, y cuando bajó un equipo me dijo, Chibón, ayúdame a bajar este equipo. Y de ahí
es como que quedó eso, ¿viste? Escucharon más. Dentro del ambiente musical, porque no todos, muchos se asombraban, ¿viste? Dicen, qué chivo, que creían que era porque yo usaba barba, por mi carácter. ¿Y por qué? No es para tanto, ¿viste? No, fue porque le salió decir eso ahí, ¿viste? ¿Y vos cómo lo escuchaste vos? No lo recuerdo. Yo escuché que después me decían chibón. Y me acordaba que había salido de ahí. ¿Estabas de acuerdo? Pero bueno, ahora yo ya no soy más chibón. O sea, porque ya soy un señor mayor, prefiero que me llamen por mi nombre, o qué sé yo. Pero dentro del ambiente musical me dicen así porque queda una cosa como, a ver, se cristaliza, digamos, ¿viste? ¿Se cristaliza en el sentido que queda como algo estático, decís vos? Exacto, claro, queda como una cosa, qué sé yo, o que hay que desbloquear. Pero la cosa es que, ¿viste? Yo, queda así. Está bueno. Entonces yo no puedo estar diciéndole, no me digas así, ¿viste? Pero bueno, ya está, no me molesta para nada. Está bien. Y bueno, aparte me estás diciendo de una persona que fue la primera vez que escuchaste esta palabra, de alguien que vos admirabas mucho, como que te admira, que es Ramiro. Un gran percusionista. Claro. Quien no lo conozca, porque yo por ahí muchas veces, yo he hecho, por ejemplo, yo trabajé muchos años en educación, era músico acompañante en el ballet de la escuela de danza, y muchas veces ponía música de él, digamos, como para que la gente joven se entere de quién era, ¿viste? ¿Y por qué decías poner música de él en ese contexto? ¿Qué efectos sucedían? Estamos hablando generalmente elementos instrumentales, por de lo ejemplo, que escuché, la polirritmia. mucha percusión, la polirritmia. Hay un tema que se llama Radio, que él trabajaba mucho esas cosas, de hacer juegos polirrítmicos. Sí. Polirritmio, para quien no sabe qué es, son poli, o sea, varios ritmos en un ritmo hecho por quizás una sola persona. Tenemos 4 miembros, sobre todo los que somos bateristas, percusionistas, qué sé yo. Yo me considero un músico integral, pero quizás cuando vos estudiás batería, que está muy bueno, sobre todo para gente mayor, ahora que ya lo recomiendo, sí. Desde el punto de vista cognitivo está genial, porque viste la disociación corporal que eso produce. Sí. ¿Y por qué decís para gente mayor? No, es que ¿pero notás una diferencia? Posiblemente sí, en cuanto a eso. Biomúsica. Sí. Y ahí hay un montón de ejercicios que tienen que ver, que se pueden adaptar, que son de polirritmia, adaptar para que la gente mayor, viste, logre, digamos, coordinar. Más vinculado a la musicoterapia. Exacto, sí, exacto, es musicoterapia, nada más que no es la musicoterapia en la que hay una activa, esa que es otra que es receptiva. La activa sería esta, de que la persona participa, sí, ¿viste? Cuando vos tirás una consigna, y después está, hay otra que es escuchar música, más receptiva. Y esto de biomúsica es mucho más amplio. Es mucho más amplio porque trabajás, por ejemplo, con sonidos. Sí. No sé si me estoy yendo. Me lo has nombrado, me acuerdo. Trabajás con sonidos que tienen que ver con las vocales. Sí. Y cómo resuenan en tus zonas corporales. Y a través de eso, no quiero decir sanación, pero sí se puede, la misma, ¿cómo se dice? Resonancia como la de esas vibraciones producen alivios, digamos, a esto que volvemos a hablar sobre los bloqueos como total, sí, baja la ansiedad, claro, entonces, hay concentración total. No, y puede ser curativo también. Por ejemplo, no es ningún chamullo, ¿viste? Es algo totalmente corroborable. ¿Viste? Bioenergía. Claro, total. No es una cosa New Age. ¿Me explico? No entra dentro de eso, no es eso, sí. Es una cosa que tiene que ver más
con lo orgánico. Sí, claro, y no tanto con la creencia. Claro, exacto, ¿no? Como eso, viste, yo, sí, somos divinos, y Vos, ponemos un saumerio y qué sé yo. el primer registro, que siendo un poco más a la No historia, quiero ofender a nadie. siendo la historia tuya, el primer registro que tenés Sí. tocando es ¿con qué instrumento? A los 3 años rompí un bombo. Por la ansiedad al verlo, empecé a tocar, no era mío, y vino el dueño y tuvimos que explicarle que yo lo había roto, ¿viste? Bueno, a mí la percusión siempre me gustaba, pero yo empecé a los 8 años a estudiar acordeón a piano. Perfecto. Lo que pasa es que el maestro que me enseñaba me volvía loco con teoría y solfeo. Por lo tanto, me aburrí. Pasó muchas veces eso, ¿no? Vos lo hemos escuchado muchas veces de Yo esta, después estudié un montón, pero con ese método. yo creo que no ese método, sino yo creo que esto, mirá, con un niño hay que jugar con los instrumentos, si vos vas a enseñarle, no ponerle teoría, ¿viste? Mm, Eso después. mm. Es importante la teoría porque la técnica allana determinados lugares donde vos después no tenés que recurrir haciendo un esfuerzo. Pero si es la teoría o la técnica. Y bueno, la teoría te lleva a la técnica. Ok. Y vos decís que con un niño hay que jugar y con un adulto no. Sí, también. También. Sí. Lo que pasa es que hay un Cuesta momento en más, que, incluso. uno toma conciencia de que llega un punto que no podés hacer determinadas más cosas. Si vos querés dedicarte a algo profesional. Mm. Entonces, Arrancás y que en un momento no te gustaba más. no, yo te después aburría. mirá lo que me pasó. ¿Pero qué te acordás que te pasaba con el instrumento ese? Que es hermoso, pero en ese momento ¿te resultaba así? No, me resultaba que mi vieja no me lo había comprado. O sea, yo no tenía ese No instrumento. tenías el instrumento. Pero estaba empezando, el maestro me enseñaba teoría y solfeo. Sí. Muy embole, sobre todo en esa época eh, que tenés que llevar así el solfeo, do, Sí, para arriba. pero digamos, ¿vos operabas sobre ese instrumento? No. 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 Ah, bien. Era una cosa que, viste, yo iba a tener ese instrumento. De hecho, tengo uno ya ahora, viste, pero muchas cosas las logré de grande. Exacto. Pero ¿qué pasó? El instrumento más cercano que yo tenía, porque mis tíos eran guitarristas, ¿viste? Tus tíos. ¿Por parte de quién? Porque es así, mira, mis padres estaban separados, yo me crié con mi mamá, Claro. y los hermanos, tanto uno cantaba tango y el otro era guitarrista, además llegó a acompañar a Horacio Guaraní, ¿viste? Porque en esa época, ¿Estamos hablando de qué época? y yo tengo 67 años, así que imagínate, estoy hablando antes de los 70. Sí. Ahí, ¿Década del 60 decís vos? sí, más o menos. Bien. Ahí, viste, fue cuando mi vieja me mandó a estudiar acordeón a piano, se le decía, viste. Claro. Así que bueno, pero mis tíos como tocaban la guitarra, había guitarras en mi casa. Entonces yo empecé a agarrar la guitarra. Digamos, ¿Qué guitarra sabías? Guitarras criollas. guitarras criollas. Y había una guitarra eléctrica también. Ah, ya era un montón. Sí, ¿no? sí. Para la época. Sí, pero yo eso no me acercaba a eso, ¿viste? Porque mis tíos eran muy tangueros. Eran muy tangueros. ¿Y quién tocaba esa otra guitarra? ¿También ellos? Mi tío No, Pepe, la eléctrica, digo. él mismo. Ok. El otro cantaba y rascaba un poco la guitarra. ¿Y vos escuchabas eso? Sí, yo escuchaba a mi vieja, que era cantante, escuchaba a mis tíos porque hacían asado, tocaba yo con ellos. Yo en ese momento, la primera música que yo escuchaba era los Quilla Guasi, no sé si te suena. Sí, claro. Troilo Grela. Tremendo, ¿viste? Tremendo. O sea que
Ya, pero estamos hablando de una etapa tuya de adolescente. No, no era adolescente, tenía, Más chico. sí, tenía 10 años, 11 Sí, años. sí, sí. ¿Y te enganchabas escuchando eso? ¿Te gustaba? Era lo que había, Ah, era lo que había. Pero vos no le dabas bola o le dabas bola. le daba bola. Ah, viste que a veces No, lo que no, hay no, le pero das bola. después la ruptura pasa después a través de lo que ocurre culturalmente, digamos, en el mundo. Sí, total. Bueno, ahí estaba, Pero, por en esa ejemplo, época yo era te muy explico, fuerte. yo te explico, escuchábamos esa música, pero además mi abuela escuchaba a Gigiola Cinquetti, que era una cantante italiana. Escuchábamos los chalchaleros, escuchábamos a Leonardo Fabio, a Chico Novarro. Sí, Estoy sí. hablando de cosas. Música popular de los 60. Sí, los iracundos, por ejemplo. Total, total. Todas muy buenas orquestas. Sí, Prestate atención, digamos, con Oscar Cardoso Campo y varios más, sí. pero sobre todo Cardoso Campo, el trabajo que tienen con la Walsh. ¿Viste el nivel orquestal que había? Creo que estaba Ginastera también haciendo algo. Carlos Aznavour. Claro. Ese era otro de los discos que había. Total, sí, total. Después ese tocadisco se rompe. Un combinado. ¿Y cómo era un tocadisco, no sé, una cosa rara, ¿viste? Yo me imaginaba cuando veía que se prendían las luces adentro que estaban los músicos adentro. Fíjate. Creo que a lo mejor estaban. A muchos nos pasó, ¿viste? Claro. Qué bueno. Sí, sí, pero era porque mi imaginación se iba por las ramas, ¿viste? Me gustaba eso, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿Qué te imaginabas cuando escuchabas? No sé, yo me imaginaba que los músicos estaban ahí en las válvulas que tenían todos. ¿Observabas eso? Ya que había válvulas. Sí, cosas raras, ¿viste? Bueno, mi tío entonces un día me prestó una guitarra, una de las que tenía, y lo piso. Un chico que ahí del barrio me pasa el acorde mi menor. Porque a mí, mayor, perdón, me gustaba Sandro, ¿viste? El tema Rosa Rosa yo lo cantaba en mi cumpleaños, ¿viste? Y ahí empiezo a rascar. ¿Pero que era un vecino? ¿Quién era ese chico? Era un chico que vivía ahí en el barrio, que bailaba en una peña. Me pasa el acorde mi mayor. ¿Por qué te pasa ese acorde? Porque vos le habías Porque Rosa Rosa estaba en ese acorde. Ah, porque vos le habías dicho que te enseñe esa canción. Creo que es mi menor, ¿eh? Estoy equivocado. Sí, una cosa así. Me pasa ese acorde y ahí no lo veo más. Entonces yo empiezo a relacionarme más con mi tío, me acerco más a sus asados, ¿viste? Me iban cantores. Y empiezo a hurguetear en la música folclórica de tango. Mi tío me hacía acompañarlo con los punteros a él, ¿viste? Y ahí empiezo yo a tocar la guitarra, ¿viste? No sé, por arte de magia. Pero ¿cuál era tu método? El método era que él me pasaba, por ejemplo, la menor, dominante de mi. Él te mostraba y vos lo copiabas. Claro, okay. Entonces yo practicaba sí. y bueno, empecé por ejemplo, a tocar canciones con él, que eran temas de folclore. Qué sé yo, Pájaro Campana, le gustaba puntear a él. A mí no me daba para hacer eso porque era muy chico. Tal es así que empiezo a tocar ese estilo, como ese estilo que tenía la puñalada, por ejemplo, que es bien tanguero en la guitarra, el estilo que tiene las guitarras del Mundo Rivero, todo eso, que mi tío era fanático de Roberto Grela, que fue un maestro de la guitarra tanguera. Y bueno, yo empiezo a incorporar eso, ¿viste? Me empiezo a absorber esa música. Sí. Y tal es así que yo ya lo acompañaba bárbaro, ¿viste? En 2 o 3 años ya estaba como para poder ir a tocar con él. ¿Y sabes qué hacía? Me llevaba al club Almafuerte, donde había unos cantores de tango, entre los cuales estaba el papá de Poroto, de los Mosquitos. El papá de Gutiérrez era cantor de tango, cantaba unos tangazos. Y yo al escuchar a mi mamá también, mi hija cantaba muy bien, había sido cancionista, le decían en esa época, tenía un grupo de música andina. ¿A qué se le decía cancionista? Y a las mujeres que cantaban.
No. Sí. Cantor y cancionista, es lo que yo escuchaba, ¿eh? No estaba el término cantora. Vos fíjate que No. justo es el nombre que le dio Mercedes a su Sí, último eso pasa disco. después. Me parece que pasa después. ¿Y qué te acordás que cantaba, qué repertorio cantaba tu mamá? Mi vieja cantaba tangos ¿Pero qué? y qué sé yo. No, ¿Tangos cantados por mujeres? ¿O no necesariamente? nada. Y cantaba Viva Jujuy, Viva Jujuy. viva Jujuy, viva La Rioja, tararira, tararira, tirararira, Más música hablado negra. claro. Ok. Y ¿Qué cantaba como a capela? no. ¿O arriba de los Mi tío lo discos? acompañaba. Bien, claro. Sí, Ahí pero estaba la había, escena ahí. para esto, en mi casa iban todos los músicos, Sí. que eran músicos populares, porque ellos trabajaban en cabarets. Estábamos hablando siempre de Bahía Blanca. Sí. Okay. En esa época ellos trabajaban en cabarets. Sí. Era donde laburaban los músicos. Mi viejo laburó ahí muchos años, acompañaban a cantores que venían de Buenos Aires, cantores con mucho prestigio. Como Rivero, que nombramos. Rivero ha cantado Florian Ruiz, que es otro cantor de tango. Claro, Falcón. ¿Qué sé yo? Néstor Fabián, ¿te suenan? Todos, sí. Los cantores de Pugliese venían a cantar a Diablo, que era un boliche que yo terminé tocando también ahí en una época, ¿viste? Después, bueno, todo eso terminó, digamos, en esta época. Y bueno, mi vieja cantaba eso y en mi casa iban bandoneonistas como Silva, que era un gran bandoneonista, Nicolás Tauro, eran todos tipos de esa época. Y hacían asado y todo eso y tocaban eso. Y yo me iba aprendiendo. Entonces, te vuelvo a contar esto del Club Más Fuerte. Mi tío me llevaba a tocar ahí. Entonces, en el aprendizaje del oficio, yo iba aprendiendo cada vez algunas más cosas, porque aparte iba abriendo. Sí, ¿eran ustedes dos nada más? La cuestión, no, había otros guitarristas. Había uno que se llamaba Puefil, porque ellos tocaban el estilo este de Grela con las guitarras que ustedes mismos hacían con apuñalada. Sí. Eso era lo que yo escuchaba. Okay. Así que había 3 guitarras. 3, 4 guitarras. Bien. A veces bandoneón. Bueno, yo fui aprendiendo de esa manera, pero después me di cuenta que en el año, ya cuando tenía 12 años, un día en la casa de una tía mía, yo había ido a pasar un fin de semana y en un Winco que tenía pone un disco y yo escucho el tema de Pototo de Almendra. Entonces ahí, y hola doña Laura de Manal. Ahí digo, o sea, todo esto que estoy contando es bien argentino. En el mismo año, 1970, los dos álbumes, 1969 exactamente. Sí. Yo escucho, viste que había una cosa que se llamaba Sótano Beat. Claro. Sí, y había unos discos que estaban como manchados. De colores. Sí. Bueno. Buena recopilación. Ahí escucho eso, viste. Y ahí hay un cambio, digamos, en lo que empiezo yo a acercarme. Empiezo a escuchar a un amigo, un compañero mío, porque yo no tenía tocadiscos. O sea, pero pará, lo primero que escuchás del género como más del rock es argentino o antes habías escuchado, no sé, los Beatles, algo en inglés. No, los Beatles yo los escuché después. O sea, el primer registro que tenés fuera de la música folclore y tango es algo argentino. Todo. Yo escuchaba la música argentina, salvo Gillo 50, que era italiana. Claro. Bien, entonces, interesante. Arrancás ahí con rock argentino al toque. Ahí empieza un montón de cosas. ¿Y te gusta lo que escuchás? ¿Qué te gusta de ahí? El sonido, las palabras. A mí me gustaba la música, porque yo, por ejemplo, me gustaba la batería, me gustaba, por ejemplo, los iracundos, cómo sonaba el bajo. En esa época había unos equipos impresionantes, con los discos de vinilo, que el sonido era
espectacular. Yo iba a escucharlo a la casa de unos amigos que tenía mi mamá, y el flaco tocaba el bajo, ¿viste? Tenía un equipo de esos, y ahí escuchaba los iracundos. Pero, no sé, ahora me están Bueno, ¿escuchaste esto? Almendra. Sí. Bueno, ahí pasa eso. Sí. O sea, yo estoy atravesado ahí por todos esos recambios que había culturales. Entonces, pero mi esencia, en el fondo, era musical. Yo ya lo estaba percibiendo. O sea, yo podía tocar tanto un tango como tocar, no sé, un tema, ese tema de Pototo, que después era jodidísimo. Pero vos, cuando te visualizabas como un músico, ¿en qué instrumento pensabas vos? Yo tocaba la guitarra. Ejecutando la guitarra. ¿Vos te linkeabas con eso? Sí. Lo de percusión mío ¿Cuándo viene aparece? mucho después. Hace muchos años después, cuando yo ya, viste, era un tipo grande. No muy grande, sino que tenía 20 años, 21 años. Porque... joven. Sí, bueno, pero ya era grande. Me refiero a lo que venía ocurriendo conmigo. Y ahí, sí. Ahí es donde yo me pongo a estudiar en serio. Porque yo ya empiezo a formar parte de lo que sería el ámbito bahiense musical. ¿Por qué? Pues yo, viste, había entrado a trabajar en una empresa que se llamaba Creal, y ahí conozco a Rubén Sánchez, que era uno de los empleados, y me dice, ¿por qué no venís a mi casa? Porque yo sé que vos tocás la guitarra, ¿y qué pasaba? Ya estoy hablando, ahí tenía 19 años. Sí. Todo lo otro seguía, ¿viste? Sí. O sea, yo seguía tocando con mis tíos, ¿viste? Íbamos a tocar al más fuerte. Sí, todo sí. eso. Y si algunos se estaban enterando de eso, como tu compañero. Sí, ¿viste? Es una ciudad muy pequeña esta, y sobre todo en esa época, ahora es un poco más grande. Bueno, y ahí yo escuchaba una banda que se llamaba Doobie Brothers. ¿Qué es eso? Es una banda de soul. Okay. Y había un ritmo que a mí me salía muy bien con la guitarra, porque yo era un buen guitarrista rítmico, es lo que más había aprendido. Después, con el tiempo, aprendí a tocar solo la guitarra, ¿viste? Me puse a estudiar como corresponde. Y este flaco tenía una guitarra Fender USA acústica. Entonces me lleva a su casa, tenía una habitación donde ensayaba con una banda que se llamaba Origen, que tocaba Rulo Delgado, Mario Gallo, que es otro músico, y él quería que se vayan esos músicos para incorporar nuevos músicos. O sea que era un tipo intencionado en cuanto a mí. Entonces yo toco el tema ese del ukulele y le volé la cabeza. Me dice, pero ¿cómo haces eso con la mano derecha? Bueno, no sé, le digo, la verdad. ¿Y qué repertorio hacían esa banda que me decís? No, ahora te cuento, eran temas propios. Eso viene después. Entonces esa banda se arma, y el bajista era Sergio Iencenela, el tan inventado Laucha Iencenela. Tenía 14 años. Oscar Laer, Rubén Pelusa Faguaga, Rubén Sánchez y yo. Y los temas eran míos. Yo ya componía desde cuando venía del colegio, porque tenía con un compañero, hacíamos temas. Él tocaba la batería, ¿viste? La batería. Un bombo. Bien, y vos la guitarra la hizo, ese fue como el primer, el sui generis. Todo. Ese fue el sui generis. Ese fue mi primer grupo, se llamaba Algo. Con Guillermo Morales, mi amigo, del colegio desde siempre hasta hoy. ¿Ahí fueron tus primeros temas? ¿Ahí Sí, yo hacía algunos temas y cantaba temas de Bob Dylan. Después armamos esta banda, que fue cuando yo era más grande, Origen, hicimos un par de recitales, y después se disolvió, el baterista se fue, y yo, como me encantaba tocar la batería, compré una batería y toqué yo. Los temas ya lo tenía reincorporado. Tocabas y cantabas. Últimamente, y cantaba también. A los Javier Martínez. Exactamente.
Ahora, vos me decís de dónde sale todo eso, no tengo ni la más pálida idea. ¿Cómo de dónde sale? Claro, o sea, Bueno, pero vos ya ¿por qué? creciste en un ambiente así. Exacto. Esto es bastante. Yo creo que el ambiente Ahí es bastante musical obvio de era dónde un poco de sale. eso. Sí. Vos, ¿qué te preguntabas de dónde sale? No, yo nunca me lo pregunté eso, ¿viste? Porque uno está Pero hay inconsciente. mucha influencia en tu ambiente, en tu Sí, el historia. ambiente era muy musical. Yo siempre Muy estuve musical. en un ambiente muy musical. Sí, y siguió siéndolo. Siguió siéndolo. Y siguió, ¿viste? Yo pensé Y que sigue. no iba a pasar nada, ¿viste? Porque yo estaba como medio alejado. Pero resulta que las cosas se iban concatenando. Utilizando esa Totalmente. palabra, Sí, ¿viste? todo lo que vos me venís contando se dio todo Se fueron pegado, dando ¿no? así, se fueron dando así. Y esto. Yo siempre compuse música. O sea, componía temas. Era una de las cosas que me parecía. No lo hacía por una Sí. snob ni nada. ¿Letras también? Letras también. Porque te he escuchado muchas cosas instrumentales. Las Sí, letras. sí. Lo que pasa es que yo tengo idas y venidas. Mi cabeza funciona. En este momento, no sé, ¿viste? En este momento no estoy haciendo nada porque tengo un problema de hipoacusia. Tengo que ponerme ¿cómo se dice? Una prótesis porque tengo mi oído derecho que fue fulminado por los años, no solamente por los años que tengo, sino por la exposición a haber tocado en muchas bandas y también, por ejemplo, en la escuela de danzas rebota mucho en las aulas que hay que son muy grandes, los gritos, ¿viste? Todo lo que se escucha, Sí. y eso me fue, digamos, achicando mi oído. Yo trabajé mucho de docente, tuve casi, no sé, calculo que 80 alumnos en mi casa. Di clases de batería, bueno, vos viniste, clases de percusión, de guitarra. ¿Cuánto tiempo? Muchos años también. Muchos ¿no? años, muchos años. Yo trabajé 20 años en la escuela de danzas y adentro de eso fui profesor de práctica de conjunto en el conservatorio y trabajé de profesor de música en la cátedra de tango de la escuela de danzas. Sí, pero te gusta fui, mucho la docencia, se nota. Sí, y fui músico acompañante, que eso fue tremendo, cómo aprende uno a leer otra partitura que es la corporal, en expresión corporal, en contemporáneo y en folclore. O sea, yo acompañaba y hice varias obritas, ahí toqué acompañando. ¿Ahí había algo de improvisación? Sí, en expresión corporal sobre todo. Está bueno, está bueno. Sí, ahí uno aprende un oficio, que es el de leer el cuerpo. Sí. Y buscar estímulos para cuando está en la clase en vivo, que ese estímulo sea amplio, digamos, para que la memoria corporal reciba esos sonidos de la mejor manera y pueda lograr una expresión contundente, digamos, en la parte artística. Sí. Yo traté de hacer eso. Sí, ¿qué instrumento solías usar? Bueno, yo tocaba guitarra, tocaba percusión, toqué el piano y a veces utilizaba música, como eso que te digo, poniendo música de Musotto, por ejemplo, para que lo conozca, o quizás, digamos, todo un espectro amplio de músicas. Y después en tango, obviamente, la parte de tango ya era profesor ahí, y ahí, bueno, yo tango, qué sé yo soy tanguero. Si bien soy ecléctico, digamos, pero el tango a mí me pegó muy fuerte, por eso que te digo, porque a veces los inicios son contundentes. Entonces, eso es lo que a mí me ocurría. Sí. Y lo que, digamos, se plasmó en mí con mucha fuerza. Sí. Y en tango yo explicaba a las orquestas de Pugliese, que me encanta. Pero fíjate, los artistas que vinieron después de otros géneros, nombraste a Manal
Oxel y Almendra, los tres tienen mucho de tango. Pero esos tres grupos tienen mucho de tango. Una mezcla. Dicho por eso mismo, bueno, ¿no? Sí, son las letras de Almendra son las de lo que Javier. pasa, bueno, que vos ya lo sabés, hay tres fórmulas de rock que son espectaculares. Una es el rock inglés, el otro el rock norteamericano y el rock argentino. Tremendo. Tremendo. Para mí es tremendo, porque aparte no podés hacer un estereotipo de eso, porque ¿qué es rock? Y lo que tocaba Papo, lo que tocaba Spinetta, lo que tocaba... Y sí, ponele que sí, es todo Sí, eso. sí. Pero yo soy un tipo ecléctico. Yo voy desde Black Sabbath hasta el Mundo Rivero. Total. Por eso son los discos que yo te mostré. Sí, total. Deben tener un denominador común, a veces encuentro que es eso. Es un despelote en mi cabeza musical. Pero yo trato de ponerlo también en la música que hice, pero siempre trato de tratar de ser argentino, ¿viste? Ok, pero ¿no crees que te sirvió ese despelote? Fue como claro, hizo que provoque los discos que yo escuché tuyos de La Llave, digo, el eclecticismo está como, sí. ¿viste? Sí, en La Llave, se nota que hay mucha música ahí escuchada. Sí. ¿Viste? Sí, yo creo que cualquier compositor musical tiene que escuchar música. Lo que pasa es que a mí después me pegó muy fuerte la música que tiene que ver con lo regional. Por lo ejemplo, regional de nuestro país. ¿Cómo? De nuestro país. Con lo regional, por ejemplo, Latinoamérica. A mí hay cosas, porque yo toqué en una banda que se llamaba Los Tiburones de la Riga, que ahí hacíamos música de salsa, por ejemplo. Sí, merengue, o sea, todo eso había que investigarlo. No es cuestión de ponerse a hacerlo porque... Investigar, sí, la cultura, la historia. Por ejemplo, ahí pasó eso. Total. Y después me pasó en el grupo La Llave, que es un grupo que empezó de esta manera, haciendo un taller con 4 o 5 percusionistas, investigando los ritmos, el merengue, qué sé yo, el candombe, la música brasilera, qué sé yo, tocar en métricas complicadas. ¿Qué año fue más o menos eso? No, eso fue ya en los 90. El taller este que decís. Sí, todo eso pasó en los 90 hasta prácticamente hace poco. Sí, son... lo que pasa es que a mí en el año 81, fíjate vos cómo funcionan las cosas que uno va guardando, el subconsciente, digamos, vos que sos psicólogo. Yo en el año 81 vamos a hacer te voy a hacer una cosa que está relacionada con otra de la que hablamos. Yo en el año 81 me voy de viaje en un auto con unos amigos. Cuando estábamos volviendo, paramos en Zárate. Sentado yo, viste, mis amigos se fueron a buscar comida o algo así, sentado yo en el auto, mirando el puente de Zárate Brazo Largo, por donde pasa el río. Pongo la radio y escucho una música, viste. Digo, ¿qué es esto? Bueno, me queda guardado, tremendo. Candombe. ¿Quién era? Era el tema Montevideo de Rubén Rada. Me volaron la cabeza. Digo, esto es una maravilla, porque a mí me gustaban mucho los saxos. Por eso yo después hice arreglos para saxo en La Llave, también con los chicos de Los Tiburones también tiraba a veces algunos arreglos. Me encantaban los caños. Y en ese grupo tocaba Bernardo Baraj, qué sé yo, tipos muy grosos. Se llamaba La Banda. Y la foto es parecida a la foto de Banda en Fuga de Paul McCartney. Viste que están como robando, no sé si lo habrás visto alguna vez. ¿La foto de la portada del disco? Sí. Y ahí me quedó eso. En el año 82 es la Guerra de Malvinas. Yo ya estaba tocando con el grupo Origen. Y una noche, en esa época, no se podía hacer nada.
las ventanas cerradas. Se hace una juntada de músicos en la calle Rodríguez y Granaderos, que era un bar hermoso que había ahí. Y ahí estaba Ramiro, y llevamos las congas, tocábamos, qué sé yo, y el loco toca el candombe que tocaba Rada en las congas, ¿viste? Yo me volvió la cabeza, digo, esto qué hermoso. Al otro día voy a buscar las congas con él, ¿viste? Yo tenía un Fiat 128, digo, loco, ¿por qué no me pasás el ritmo ese que me lo pasa arriba al auto, ¿viste? Y ahí yo empecé a investigar toda esa música, ¿viste? Me encantó. Tal es así que un día terminé tocando con el pianista de Rubén Rada, que es Ricardo Nolecki, que es el que hacía todos los arreglos. Sí, ¿Cómo o sea, pasó son eso? cosas que uno va Sí, inconscientemente como buscando total. y de pronto aparecen. Sí. Por eso te digo que no sabés qué es lo que pasa. Sí. ¿En qué circunstancias llegas a tocar con él? Y yo, Daniel López, que es un baterista amigo, me invitó varias veces a tocar con él porque a mí me gustaba tanto esa música que yo la tocaba muy bien. Y no estoy hablando maravillas de mí, sino era porque yo sentía eso. Te dedicaste tal cual. Entonces, Sí. un poco que me llevó a tocar varias veces con él. Y toqué con él Montevideo, por ejemplo. Vos fijate cómo se van dando cosas. Ese tema que yo había escuchado en la radio. Esa fue la primera vez que tocamos en un boliche muy lindo que se llamaba Paso Urbano. Hermoso. Calle Gorriti. Sí, bueno. Así que eso. Te pedí que traigas unos objetos. ¿Por cuál quieres empezar? 3 objetos te pedí. Vamos a empezar por este disco, A ver. que es un disco post-mortem de Luis Alberto Spinetta, que se llama Los Amigos. Hasta ahora supuestamente es lo último editado de él, ¿no? Digamos. La verdad que no tengo la certeza de poder Acá confirmar, creo ¿no? que él arma una banda con Rodolfo, Claro, García, el batero, y un psicólogo que se llama Ferrón. y Dani Ferrón. Exacto. Bueno, este disco para mí, lo que me mueve, viste, no solamente es este dibujo, los dibujos que tiene, sino... Alejandro Ross creo que hizo ese arte de tapa, pero es sobre dibujo del flaco. Lo que me significa a mí es Spinetta, ¿viste? Sí. ¿Por qué elegiste ese disco en particular? Este disco para traerlo acá. Claro, dentro de los Y porque objetos. es un disco que lo que se escucha es de una persona que no existe ahora, digamos, en este plano terrenal, pero sí está dando vueltas, sigue dando vueltas a su música. Y este disco fue editado post-mortem. Exacto, sí. Entonces tiene un significado, el significado de que el arte trasciende, digamos, lo corporal. Y bueno, eso. Nada más. ¿Y te pasa con el resto de los discos de él? No, en este caso me llamó la atención porque él tenía una manera de trabajar interesante que es grabar. Y sí, es yo, verdad, por ejemplo, como grabaciones encontradas. Yo encontré un cassette la otra vez, que escucho las voces cantando de mi vieja, de mi abuela, de mi tío que tocando la guitarra, espectacular. Espectacular, ¿lo encontraste ese cassette? ¿Cómo? ¿Lo encontraste, decís? Sí, lo tengo guardado. Perfecto. No lo trajiste, pero lo nombramos. Podría haber sido uno de los objetos. No lo traje porque no sé dónde lo tengo, ¿viste? Bueno, ¿qué otro objeto trajiste? Después, esto. Una calimba. Este es un objeto que yo lo compré en el Bolsón cuando fui a tocar al Festival de Jazz en el año 2006. Tuve toda una tarde ahí, había un montón de carimbas y el que más me pegó, digamos, el que más, es como los gatos, ¿viste? Como un gato. Te llamó. Viste que un gato por ahí se te sienta que te mira. A mí me ha pasado eso con esos animalitos, ¿viste? Tengo una que es adivina, que es Amelia.
Y esto me pasó lo mismo, yo había visto varias. Entonces, y después la utilicé mucho vos que me preguntaste qué tocaba yo Sí, en la escuela de danzas, la utilicé mucho en la escuela de danzas. exacto. Hay unos movimientos, porque por ejemplo hay una diferencia entre lo que es la expresión corporal y lo contemporáneo. Lo contemporáneo tiene un lenguaje. Es un lenguaje que va hacia abajo, así, ¿viste? Porque siempre se trabaja sobre el piso, al revés de lo que es la danza clásica que va hacia arriba. ¿Y qué Y por relación? ejemplo, había unos ejercicios, yo con este instrumento, había unos ejercicios que se hacían con los dedos de los pies, o sea, abriéndolos y cerrándolos. Entonces, en silencio, yo, para hacer ese tipo de movimientos, leía, digamos, la partitura corporal del pie, haciendo... ¿Con esa velocidad o también más lento? No, por eso Dependía. bien. Eso. Está el bossa nova ahí metido. No sé Una si bossa maravilla. nova, porque ¿No? es tu melodía. Hay un tema de Eduardo Mateo que es un músico. Claro, tal cual. Ahí, ahí va. Tal cual. ¿Por qué no va? En algún momento te debe haber llegado, por supuesto, cuando llega Rada debe haber llegado Mateo mucho después. No, yo a Mateo lo conocía después. Después. Sí, viste, porque a veces la información no es Sí, como ahora. es verdad, llegó después y después nos enterábamos del primer Mateo solo bien Celame, pero llegó mucho después, ¿no? La información, Sí, a partir de músicos que tocaron con él, incluso. Sí. ¿Qué otro objeto? Y otro objeto que yo tengo es un cuaderno donde yo anoto, o sea, siempre hice eso. Perfecto. Mi viejo también hacía lo mismo. Mira, yo anoto cosas que me gustan, que veo por ahí, es muy gracioso. Por ejemplo, no sé, a ver, o algo que escribo yo, proponerse algo grande, es una frase. Que está escrita. Una de Y la las cosas que escribo está yo, escrita. de lo que Bien. yo me gustaría hacer porque estoy medio parado ahora. ¿De qué época es ese cuaderno? Ahora, Ah, esto es actual. sí, Es un cuaderno que estás usando últimamente, ponele. sí, Bien. pero, ¿Qué por tipo ejemplo, acá de...? está el tema una samba que se llama La Nochera. Ahora que estás Claro, sí. ¿Qué Me hiciste? encanta. ¿Anotaste la letra? Anoto la letra, otro tema de Spinetta que es Diosa Salvaje, con la perturbación de la aurora, la diosa despertó, etc. Maravilloso. Y practicar la escritura, la letra. Sí, me gusta precisamente escribir, pero también yo últimamente escribí un tema que es por el tema de la inundación, que a mí me pegó muchísimo, o sea, no por lo que me pasó, digamos, materialmente, sino por la impresión que me llevé por el lugar donde yo vivo, al ver, primero, que fue el tema de la pedrada. Total, en diciembre. Yo me pegué un susto tremendo porque me rompió 8 vidrios, unos coches así, ¿viste? Yo digo, ¿qué es esto? No podía creer la parra, cómo quedó mi parra, cómo quedó mi patio, la fuerza que tiene el agua. A la semana, 2 semanas pasó lo de la inundación, una cosa absolutamente sorpresiva, ¿no es cierto? Total. Digamos que me movilizó. Sí. Entonces yo compuse una letra. Sí. ¿Cuándo? ¿Enseguida? Ahora, hace poco. Hace poco, bien. Porque ¿Esto todo pasó el eso fue 7 de funcionando. marzo? Sí. O sea, yo, viste, como que las cosas, precisamente volviendo a esto, porque soy psicólogo, Tiene su trabaja proceso. el inconsciente, Claro. el consciente, cómo empuja. Sí. Y bueno, la verdad que me resultó una cosa media emotiva ver
por ejemplo, yo tengo un amigo que se inundó prácticamente casi la altura que tengo yo, y me resultó muy desagradable lo que le pasó. Digamos que me tocó. Total. ¿Qué es lo que Ni me quiero imaginar de algunas cosas, ¿no? que ocurrieron, que Sí, prefiero ni hablar de eso. sí. Yo hice una letra que dice: agua que busca tu cauce y te escapas de los claustros, que por haberte encerrado en ese largo cemento, el sol te dará la luz con la que quiere abrazarte, cuando sientas que escapar con tu gran fuerza indomable. Nadie puede detener tu sin piedad y destino cuando calmes tu ansiedad deslizando tu corriente. Bajo el rígido pastón pasarás sin detenerte hasta fundirte en la mar como una enigma saliente, y sentirás el alivio de serte fiel para siempre. Esta es una letra que sinceramente me salió de las profundidades de la iglesia. Le estoy poniendo una música. A ver, podemos mostrar el manuscrito. Le estás poniendo la música. Sí, yo trabajo con Loop. ¿Cómo es? A ver. La música es... ni bien escribiste la letra, te pusiste a pensar en una música, la dejás reposar la letra. ¿Cómo haces? Yo tengo... Acá, ¿cómo hiciste? Va. No, en este caso, esta letra no tiene nada que ver con las músicas que yo tengo, que son cosas que yo, por ejemplo, paso caminando por acá y veo la lupera, me siento con la guitarra y grabo algo. ¿Entendés? O grabo unas percusiones, porque la lupera vos podés sobregrabar. Entonces, me han salido unas cuantas músicas que están buenísimas. Y voy a tratar de incorporarle esta letra. Ahí va, a esos. Porque a veces yo trabajo con Daniel Martínez, que lo he visto que ha estado aquí. Sí, él me ha hecho algunas letras, ¿viste? Sí. Por ejemplo, la samba que yo le compuse a Spinetta, él está, bueno, si quieren, en mi cuenta de YouTube, sí, Hugo Vitali 2283, pueden ver. Exacto, después vamos a poner el link. Hay un montón de música que yo compuse. Sí. Así que bueno. ¿Y la idea entonces hacerle una melodía a ese texto o que vaya leído el texto? Esto va a ser una melodía. Ok, no es que va leído el texto. Yo estudié dibujo también, ¿viste? Esto es una casa. Digo, me gustaría tener una casa en sierra. Parece un dibujo de un bebé, de un niño, ¿viste? Pero por ahí me pongo a boludear y... ¿Esto es de ahora? Sí, de ahora. Entonces digo, ¿por qué no tener una casa en sierra? ¿Viste? Un lugar que me encanta, que me gusta mucho. Bueno, fíjate esto qué interesante del papel, ¿no? Y las tachadas, todo esto que permite. ¿Te gusta laburar? ¿Crees vos que tenés muy incorporado la manera artesanal del proceso creativo? Me refiero a la historia. ¿No trabajás mejor así que con lo digital, digo? Con lo digital trabajo. O sea, todas las músicas que yo que escribí para la llave y para un proyecto nuevo que tengo ahora, que es para un trío. No sé. Porque, viste, tocar, por eso te digo, como tengo problemas auditivos, tocar con bandas de 10 tipos es un bolón. Claro. Mucha percusión. Bueno, todo está escrito. Yo escribí todo en Sibelius y en MusicCore, que es un sistema digital donde vos escribís música. Que bueno, precisamente volviendo para atrás, hubo un momento que yo necesité aprender más, porque ya eran muchas cosas que yo las hacía de oficio, porque aprendíamos en los garajes, con todos los tipos de mi edad, ¿viste? Creo que ahora también lo hacen, ¿viste? Pero yo necesitaba, aparte soy medio personalista, es un problema que tengo, ¿viste? ¿Qué es personalista? Y, por ejemplo, me gusta tocar en grupo, pero prefiero, es jodido esto que digo, ser yo. Las composiciones.
Y sí, en el repertorio. Claro, poner un repertorio que tenga mi, qué sé yo. Está bien. O sea, bueno, pero ha sido así en general, después, ¿no? sí, pero yo viste, después voy fluctuando, porque digo, uy, qué equivocado que estoy, y esto me dan bola, me da vergüenza por los otros que son los divinos y tocan mis temas, qué sé yo, pero si lo tocan porque les gusta, Claro, claro. me persigo. Había un preceptor en la escuela que me decía el perseguido. Me decía. No, digo, en general los proyectos que has estado han sido composiciones tuyas, esto ha sido Sí, llevado a yo cabo. siempre traté de hacer cosas mías. ¿Qué pero, es lo que actualmente no, hay? también hicimos cosas interpretadas. Yo Claro. también, viste, por ejemplo, con la llave hacía temas de Rada, Sí. de Caetano Veloso. Pero dándole una impronta de ustedes. Sí, ¿no? pero siempre buscando un sonido. Un sonido. Siempre me gusta eso, ¿viste? O sea, lograr cierta originalidad. Me parece que es lo más personal que le puede pasar a un artista. O sea, hacer algo que tenga una impronta propia. Y bueno, eso es lo que yo siento. Sí, sí. Y creo que son los artistas que a vos más te gustan, esos que creo que tienen No una sé si son los que más impronta me propia, ¿no? gustan. Por eso te digo que yo soy ecléctico. Hay muchas cosas que me gustan. Sí. La otra vez, por eso yo también ponía, a veces utilizaba ciertas músicas cuando estaba en la escuela de danzas, de un grupo que un día escuché a Julian Lennon, que es el hijo de John Lennon, estaba como hablando bien de una banda que se llama 07. Es música indie, son todos pibes que pueden ser hijos míos. Es una belleza, tenés que escucharlo. Y yo tocaba arriba las percusiones. Por ejemplo, ponía esa música y tocaba arriba. Era una manera, digamos, como una estrategia diferente para no aburrir siempre tocando tambores. Sí. Ok. Lo que estás haciendo actualmente, ¿por dónde crees que va? No estoy haciendo nada. Musicalmente, no, que decís con un trío, digamos. Bueno, yo armé música para tocar en trío. Sí. O sea, bajo, sí. Guitarra, en mi caso, o percusión, el loop, que sería un elemento, Claro. y el saxo, porque a mí saxo o flauta o un instrumento de viento, que es, digamos, creo que soy un saxofonista frustrado. Interesante, o sea que tenés. Pero para, ¿la lupera a dónde iría conectada? La lupera va... ¿A los instrumentos de percu también? No, tocan arriba. O sea, yo tengo todo armado, por ejemplo, armé un montón de temas donde están las bases armadas con la lupera. Ah, bien, la base es hecha con guitarra. Pero yo puedo tocar arriba. Total, sí. O sea, todos podemos tocar arriba. Sí, pero vos en este caso, ¿qué tocarías en el trío? Puedo tocar percusión, como puedo tocar también la guitarra. Perfecto. Bien, eso es... Y también, pues, ahora volvió Franchi, que es un Franchi Casal. Sí. Es un músico que estuvo alejado de la ciudad un rato largo, que tocó mucho conmigo, es un pibe que yo lo quiero mucho. Es profesor de letra y un gran pianista, y tocó en los discos de La Llave. Él en uno de los discos, porque el otro toca a Sebastián Isla. Sí. Y hablé con él para que venga él a tocar conmigo. Quizás hagamos un cuarteto. Pero no sé cuándo. No sé cuándo, porque, digamos, yo me alejé un poco por este problema auditivo. Hace más o menos 3 años que no toco en vivo, 2. La última vez toqué en un malambo solo con el ballet de la escuela de danza en el teatro, con la guitarra. Pero, viste, era saludable porque se escuchaba la guitarra nada más. Pero claro, lo que pasa es que estas bandas enormes, viste, me cuestan arriba del escenario, está pesadito. ¿Ah, sí? ¿Y también te pasa con los ensayos? Sí, los ensayos también. Sí, la verdad que no me quiero bajonear, pero no es muy saludable. O sea, no es muy saludable para cuando uno es músico. Sí. Eso no quita de que yo estudio todos los días, yo no estoy alejado de la música. ¿Viste? Yo a la mañana me levanto, tomo mate y toco 2 horas la guitarra leyendo, qué sé yo, algunas preludios de Bach, cosas así, ¿viste? Sencillito. Después estudio con gomas la percusión y paso porque tengo todo armado ahí como para
donde yo voy armando los loops, digamos, para poder ver la posibilidad en algún momento de tocar. Ya veremos. Ha habido un gran recambio generacional en la ciudad. ¿Hay material instrumental? ¿Todo esto que me estás diciendo es instrumental? No. No. Yo hice un par de arreglos de temas de Hugo Fatoruso, que es un músico uruguayo excepcional. Claro. Total. Me gusta todo eso, ¿viste? Sí. O sea, yo, cuando te hablé de lo regional anteriormente, lo regional para mí tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene unas músicas increíbles, que son, viste, que tienen que ver con la milonga. La milonga tiene que ver con el candombe. El candombe, qué sé yo, tiene que ver con la música negra. Y a mí todo eso me gusta mucho. O sea, no es que me gusta, sino que yo lo siento así. Es hacia donde yo llegué. Y viste que, a ver cómo lo ves vos, dentro de la provincia, Bahía Blanca tiene mucha historia respecto de ese estilo. ¿Cómo? Porque tiene como mucha historia y se ha hecho mucho y se hace con respecto a ese estilo. No lo he visto tanto en otras ciudades de la provincia. ¿Por qué crees que acá, además de por tu existencia, por qué crees que acá funciona y ha habido tanto de ese estilo en Bahía? De ese del Río de la Plata o latinoamericano. Bueno, y por ahí no lo he visto en otros candombe lados. hay hasta en Salta, ¿eh? En Salta sin candombe. Sí, pero ponele, dentro de la provincia Bahía es como muy importante respecto de otros. Si llegaron a hacer llamadas aquí, la llamada es cuando se congregan varias comparsas de música, en este caso el candombe. Sí, pero me refería también si ves algo música paisajístico que crees que funciona, el contexto crees que acompaña, ¿cómo lo ves? El contexto geográfico y climático, ¿por dónde crees que a vos, quiero decir, no siento que a vos lo hagas forzado, a vos cuando te he visto tocar en vivo y cuando componés, funciona. Sí. Funciona ahí, ¿qué crees que funciona porque la respecto del música, contexto? lo intrínseco que tiene el candombe, digamos, que son 3 tambores, piano, chico y repique, digamos, la conjunción de esa música que es tan rica y tan polirrítmica, genera un movimiento corporal, como cualquier música. O sea, pero eso te hace, es como caminar, tiene una respiración, pero yo no soy un músico candombero, porque yo te digo que soy tanguero, me gusta el candombe, me gusta la música del Río de la Plata, pero también me gustan otras cosas. Por ejemplo, por eso te mostré ahí en el cuaderno, tengo zambas escritas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, porque muchas veces me rotularon con el tema del candombe y eso no es así. Entonces yo me abrí de esa situación y dijo que, por ejemplo, las comparsas, todo eso, me parece extraordinario. O sea que conozco muchos chicos acá que hacen eso y lo hacen muy bien, inclusive me han hecho tambores. Sí me parece una música que ancestralmente tiene mucha riqueza. Sí. Como también la música que tiene que ver con el noroeste argentino. Sí. Yo toqué en varias bandas, toqué muchas veces en Cosquín. O sea, no solamente hice bandas donde yo compongo, sino que fui de músico acompañante. De sesionista, digamos. Sí, ¿en qué época fue más o menos eso? Sí, en el año 86, la primera vez que fui a Cosquín, con una banda de música andina, precisamente, ¿viste? Sí, ahí que tocabas, percusión. Sí, estaba aquí Cajeta, así, todo eso. Quenas. Después fui con el Grupo Ventana, que fuimos finalistas, con el Saviaga, Raúl Soto, Adriana, Jimmy Socrón y Daniel Prieto. Y también hacíamos música argentina, con unos arreglos increíbles de Alejandro. De ahí yo aprendí muchas cosas. Digamos que ellos fueron mis maestros también. O sea, a veces uno, viste, no se da cuenta, pero mis tíos fueron mis maestros. Después toqué mucho con papá, eso no, y no lo estoy mencionando. Hice tríos de tango con él. Claro.
aprendí a tocar muchísimo, están los videos en YouTube, se pueden ver, tocando con él en la cocina de su casa, ¿viste? Y eso es muy hermoso. Eso es una escuela también, porque yo trabajé en la práctica de conjunto en el conservatorio y a veces los chicos no sabían, yo no quería darle esa impronta, salir de la palabra conservatorio y jugar un poco como si estuviéramos en el garaje Sí, o en el, qué sé yo, en la cocina, digamos. sí. Yo tenía un amigo, ¿viste? Que decía trío cocina, porque tocábamos en la cocina porque la serenata. Yo trabajé 20 años en la serenata de la municipalidad, que también eso tiene cosas muy valiosas. ¿Qué te parece? Son muy valiosas porque uno aprende otras cosas. Se aprende de la cultura, lo que pasa, lo que es la comida. ¿Viste? Que este es un país así, de lo que es la fiesta. ¿Cómo convoca? Claro, lo que es la fiesta, lo que es Lo que es la música en esos lugares. lo que significa entrar a una casa y darle una alegría a una persona que es su cumpleaños. Sí. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Obviamente que yo después me fui cansando de hacer todo eso porque entramos como, no sé, 20.000 casas. Hay un momento que ese es un problema que tengo, que me canso. Me cansé de tocar en el ballet y ahora... Fueron muchos años, tienes el... Sí, te cansaste sí, enseguida. muchos años. Además, yo trabajé de bancario y me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar música porque quería salir de ese laburo. Sí. Eh, ¿En qué época? ¿Hasta qué no, época y esto fue hasta el trabajaste? año 2001 que fue ¿Qué año, no? el derrumbe con estos gobiernos espantosos que tenemos. No digo todos, pero estos, por ejemplo, como el que está ahora. No quiero entrar en el tema, pero yo creo que somos todos un ente político. Entonces tenemos que saber que las cosas no nos va muy bien, porque a veces hay gente que desea que no nos vaya bien realmente. Y quieren todo para ellos, como ocurre en este momento. Y este momento yo lo viví muchas veces, porque te explico, yo fui bancario en el año 76, que estaba Martínez de Oz. Así que fui viendo el proceso desde adentro del sistema financiero. Claro. Eh, Con su ruin. después vino su ruin, Caballo. todo. Un desastre. Realmente hubo años que fueron buenísimos. No quiero hacer partidismo ni nada, porque no. Pero esto que estamos viviendo ahora es lo peor de lo que yo, si querés, ponelo esto. Pero lo tengo que decir, porque realmente es muy deplorable, produce sensaciones muy encontradas con uno mismo, sobre todo personas como yo que me estoy poniendo grande. No esperaba yo vivir en un país como este, con semejante desequilibrio mental que uno puede, no sé, que nos están gobernando. Un desastre. Y lo tengo que decir así, a boca de jarro, ¿viste? No quiero guardármelo porque me hace mal. Y a pesar de todo, lo interesante, como todos los años que han pasado, seguís de pie, creando cosas y metiéndole garra con todo, digo, porque a veces el viento sopla a favor y a veces en contra y no es lo mismo, ¿viste? Siempre hubo épocas muy difíciles, que a mí me atravesaron, por la edad que tengo, qué sé yo, compuse músicas que son para gente grosa. Por ejemplo, Haroldo Conti fue un escritor muy grosso y es un escritor desaparecido. Yo me enteré después. Lo mismo que Westergel. Los libros de ellos son muy grosos y recomiendo leerlos. Porque no es cuestión de hablar por hablar y decir que, qué sé yo, no sé, que la guita vale más que las palabras que están adentro de un libro escrito. Por ejemplo, Haroldo Conte escribió un libro que es Mascaró. Es un libro que es un circo itinerante. Es una belleza todo lo que pasa ahí con la gente humilde, con la gente que va. Porque aparte yo conocí a Mauré, que era
un tipo que hacía teatro, vivían al lado de mi casa. Mi Héctor vieja, Mauré. ¿eh? Héctor Mauré. No, Héctor Mauré es un cantor de tango. Había telenovelas, El radioteatro. radioteatro, ¿viste? Pero ellos hacían obras de teatro Sí. y viajaban. O sea que la comparación que yo hago con esto, la comparación que yo estoy hablando de este libro de Aldo Conti, es eso, son gente que era itinerante, o sea, hacían una obra en Viedma, la otra en Patagones, qué sé yo, iba por los pueblos, ¿viste? Una cosa, y aparte vos lo veías y la imaginación. Sí. Yo eran actores que iban a mi casa cuando yo era chico, ¿viste? Había uno yo le tenía terror, porque el tipo yo lo veía en la obras de teatro que cantaba mi vieja, y era el malo, y le faltaba una gamba al tipo. No es que le faltaba al tipo, se ponía un muñón acá, ¿viste? Yo lo veía arriba del escenario con la pata de palo, ¿viste? Y era un jodido, ¿viste? Y después caía a mi casa como si nada, ¿viste? Y yo me metía abajo de la cama, ¿viste? Pero bueno, todas esas cosas de la imaginación, y por eso me refiero como lo llevadero que es leer a tipos con sensibilidad que los han invisibilizado, ¿viste? Total. Hoy en día, porque hoy todo lo que realmente, o sea, con lo que uno puede agrandar, digamos, sus conocimientos, sus cosas tan invisibilizadas, esto es una pavada. Está todo el tiempo, ¿viste? El celular como un protagonista exclusivo y de esta época. Imagínate un chico joven con eso. ¿Qué puede pasar? Lo que está ocurriendo, lo que vemos. Y viste que No estoy minimizando a una persona joven, ¿viste? No, porque también está ocurriendo que hay otro sector, incluso muy joven, que está yendo para atrás y recuperando la cultura popular, ¿viste? Hay algo que con fuerza que sigue estando. Ojalá ¿viste? que ocurra eso. Sigue estando. Hoy escuchaba a Lito Nevia, ¿viste? Que hoy toca acá, y hablaba, ¿viste? Le preguntaron qué pensaba de la música actual. Indudablemente es una música absolutamente comercial, porque, digamos, vos que me hablás de la creatividad, ¿viste? De la pintura, del dibujo, de lo que podemos hacer tipos que venimos de los 70, fue otra época. Esta época de plastificación así es muy complicada, porque es como que una persona de mi edad se invisibiliza. O sea, es muy fuerte, ¿viste? Tratar de salir a la escena cuando vos haces algo artístico. No es una depresión ni nada de esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es una cosa que yo a veces siento. Digo, uy, los recambios generacionales se están poniendo complicados. Con todo el respeto que me parece un pibe, cualquier pibe. Yo tengo un nieto ahora, ¿viste? Sí. Y bueno. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo? Es chiquito. Tiene 5 años. Tiene 5 años. Pero bueno, pertenece a este mundo Sí. extraño y el que viene. Sí. La verdad que a mí la palabra empatía, esperanza, todo eso no me produce absolutamente nada porque creo que no existe. O sea, yo lo que veo, y prefiero ser pesimista, que ser un falso optimista. Sí, claro. Yo veo que las cosas están muy extrañas. Bueno, no quiero ser, ¿viste? Tirar todo para atrás, porque en realidad uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto, dijo. Sí. No, pero yo quiero Pero lo bueno es ser, o sea, poder saber, tener conciencia de lo que está ocurriendo. Claro, y tratar de encontrarle la vuelta como para seguir de pie, ¿viste? Y Sí, por seguir supuesto. creando. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿A dónde? Bueno, aquí, ¿cómo te sentiste? Mal. No, todo bien. Nosotros nos conocemos hace años. Sí. Y a veces es bueno reencontrarse porque si bien nos vemos
todo el tiempo. Sí, sí. ¿Viste? Pero yo a veces que uno siente cariño por gente, no es necesario estar amuchado para sentir, para tener cierta sensación afectuosa con alguien. Eso es lo que pienso. Y aparte, Yo te agradezco que me hayas invitado, porque he visto que es un lujo la gente que viene acá, son todos muy copados. La vi a Sarita Capelletti, a ¿quién más? A Silvia Croce, que me gustaba mucho como cantaba, y qué sé yo, varios. Puse esos nombres no por sobre encima de los otros, sino porque está muy bien el proyecto. Bueno, así gracias. Que muchas gracias. Te agradezco.